Bueno, empezamos a leer para Latam News, para la sala de redacción y edición, las noticias más importantes del microblog de Twitter. Nueva masacre carcelaria en el Ecuador. En entrevistas del Mono González, artista, una cosa es lo visual, pero también otra cosa es entender, es explicar, es trabajar con la gente culturalmente. Tecnología. Tras convertirse en accionista de Twitter, Elon Musk pregunta a los usuarios si quieren un botón de edición. Fuertes inundaciones en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, por las fuertes lluvias en Sudamérica. La Unidad Europea anuncia más sanciones económicas a Rusia, mientras Rusia anuncia medidas recíprocas a Europa. Encuestas en Colombia ponen al candidato Gustavo Petro como favorito en la primera vuelta, con un 44% de intención de voto, seguido por el candidato Fico con un 22% de intención de voto. El Kremlin afirma que va a ver cuáles son los productos rusos, los cuales únicamente podrán ser pagados con rublos rusos. El Kremlin ha dicho que está estudiando y analizando cuáles son los productos rusos que únicamente se exportarán y se venderán en la moneda rusa. Por confirmar, la Fuerza de Defensa Aeroespacial de la Federación Rusa en unas horas hará maniobras de bombardeo nuclear disuasivas
al oeste de Ucrania, por confirmar. Según fuentes del Kremlin, habrían dicho que en este momento la Federación Rusa está en una guerra total, está en un conflicto armado en Ucrania, está en una guerra económica con Europa y que la opción nuclear en lo que respecta a las opciones militares está abierta y todas las opciones están sobre la mesa. Habrían generales de las Fuerzas Armadas rusas. Entre comillas, si la OTAN sigue armando a Ucrania, siempre la posibilidad de utilizar armas nucleares está sobre la mesa. Entre comillas, hemos movido nuestras plataformas de misiles móviles al este de Bielorrusia y consideramos a Polonia un objetivo militar, habría dicho un alto mando de las Fuerzas Armadas rusas. El que la OTAN esté utilizando a Polonia para aglutinar aviación, para aglutinar tanques de la OTAN y para aglutinar mercenarios es sumamente preocupante. Y no vamos a ser tan condescendientes como Ucrania de mandar al ejército ruso en un enfrentamiento con Polonia. Las armas nucleares en la doctrina militar de las fuerzas rusas es justamente para evitar bajas en nuestro ejército. Y si tenemos que atacar a Polonia con armas nucleares, lo vamos a hacer. Hace unos días ya bombardeamos en la parte oeste de Ucrania, a escasos kilómetros de la frontera con Polonia. Lastimosamente la OTAN considera las actitudes de disuasión militar como provocaciones y quizás estemos a 10 minutos de que Europa sienta la fuerza militar de Rusia en Polonia para poner un fin total al problema que ha desencadenado la OTAN en Ucrania. En lo que respecta a las medidas económicas, estamos en una guerra comercial con Europa. El Estado ruso no puede obligar a los exportadores rusos a tomar ciertas medidas. Sin embargo, el Estado ruso va a recomendar a exportadores rusos tomar ciertas medidas económicas con las exportaciones de los productos rusos. Y lo que sí puede el Estado ruso es tomar medidas de represalia ante la guerra económica europea con las empresas que son de propiedad del Estado ruso, como Gazprom, Rosneft y todas las empresas en las cuales el Kremlin es accionista principal. Lastimosamente, las comunidades europeas, en lugar de buscar una solución pacífica al problema de Ucrania, lo que han hecho es declarar una guerra
híbrida a la Federación Rusa. Y lo que está haciendo nuestro país y el Kremlin es respondiendo a todos los ataques de Europa, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Ucrania. La política internacional de la Federación Rusa por el momento es una política de reacción. Nosotros estamos esperando que Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania tomen las políticas de acción, y por el momento nosotros como Federación Rusa estamos únicamente tomando medidas de reacción porque consideramos que todavía Rusia no está en una guerra total. Si hablamos en porcentajes, este momento tenemos un conflicto que nos ha llevado a una operación militar en Ucrania. Tenemos una guerra económica con Europa y por el momento únicamente estamos reaccionando. China está dispuesta a trabajar con todas las comunidades internacionales para ayudar a Venezuela a recuperar su estabilidad. América Latina no es propiedad de ningún país ni de ningún estado, ni tampoco el patio trasero de ninguna organización. Los estados latinoamericanos son libres y soberanos y no son estados federados norteamericanos. Habría dicho el ministro de Relaciones Exteriores de China. Vemos con preocupación lo que puede pasar en Europa por esta guerra híbrida que le ha declarado a Rusia, y la situación económica en Europa se puede equiparar a la situación económica que Europa vivió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La situación económica en Europa se puede convertir en una situación sumamente dramática en los próximos días y en los próximos meses. Pongamos un ejemplo: toda la industria alemana en la cual se sustenta la economía europea con el euro, ya que la economía alemana es la economía que sustenta a la moneda europea, está sustentada en materias primas rusas. Si es que siguen las medidas económicas de Europa, nosotros como Federación Rusa podemos imponer una total prohibición de materias primas a Alemania, lo que les llevaría a la economía europea a un colapso total. Todos los componentes y materias primas de los autos fabricados en Alemania, en un 60 o en un 70% son exportados desde Rusia. Si es que nosotros prohibimos la exportación de materias primas de Europa y principalmente a Alemania, podemos llegar, que dice aquí, podemos llegar a que la economía de Alemania colapse.